3 años después de romper con Soren, me lo encontré en el hospital. Vestía de forma informal. Ya se me notaba la barriga. Mordisqueaba unas patas de pollo marinadas que había comprado afuera. Él, en cambio, lucía impecable. A su lado, su recién comprometida prometida. Sus ojos se posaron en mi estómago. Sus pupilas se estrecharon. Y soltó una risa burlona. Jill. ¿Así de miserable se ha vuelto tu vida sin mí? No me digas que este niño es mío. Fruncí el ceño. ¿Estás enfermo o algo así? Rompimos hace 3 años. Después de mi revisión médica. Estaba a punto de volver a casa en mi patinete eléctrico cuando un Maybach me bloqueó el paso. La ventanilla bajó, dejando al descubierto el rostro de Soren. Su mirada era desdeñosa. ¿No te disgustaba mi pobreza entonces? ¿Cómo es que tu marido ni siquiera puede permitirse un coche? ¿No es un inconveniente para esos viajes? Me senté en la moto mirando el atasco a mi alrededor. Sin palabras. Conducir sería mucho menos práctico. Y el hospital estaba tan cerca que no necesitaba coche solo para una revisión. ¿Qué te importa si conduzco o no? Ignoré la expresión de Soren y salí a toda velocidad. Soren intentó seguirlo en su coche. Pero el tráfico estaba completamente bloqueado. Apretó la mandíbula con frustración y se dio por vencido. Me preguntaba por qué él y Gigi habrían venido a un hospital público. Después de tantos años, pensé que no lo volvería a ver. En aquel entonces, me había perseguido sin descanso durante 3 meses. Y me había conmovido profundamente. Accedí a estar con él. Sin embargo, me engañó con una broma cruel, diciendo que era un niño pobre de las montañas cuyos padres habían muerto. Le creí. Todavía lo amo. Pensé que si trabajábamos duro podríamos tener cualquier cosa en el futuro. Vivíamos en un pequeño apartamento de alquiler. Sencillo pero acogedor. Me acompañaba a los mercados nocturnos. Probando todo tipo de comida callejera. Pero la paz no duró. A mis espaldas. Pidió prestados 100.000 yuanes. Cuando me enteré, discutimos en ese momento. Esa suma me pareció astronómica. Sora me miró con cara de ya te lo dije. Jill. ¿Ya no me quieres? Solo pedí prestado el dinero para empezar un negocio. Para hacernos la vida más fácil. No esperaba perderlo. Me ablandé ante su lamentable situación y terminé aceptando trabajos para saldar la deuda. En la ruta de reparto vi a Sorin. Vestida impecablemente. Aferrada íntimamente a Gigi. Y Gigi. La belleza del campus. Le dijo a su amigo. Ese idiota todavía está pagando mi deuda. Gigi rió. Sorin, no te vayas demasiado lejos. Quizás de verdad se preocupa por ti. Sí. La vi trabajando duro repartiendo comida todo el día. Atendiendo un puesto callejero de noche. Deberías contarle sobre tu pasado familiar. El tono de Sorin destilaba desprecio. Conozco mejor a esta pobre gente. ¿Cómo puedo saber si de verdad le importo si no la pongo a prueba? Agarré el bate de reparto y me alejé. Mi visión se nubló sin darme cuenta. Me limpié la cara. Tenía la mano húmeda. Casi me pierdo esa entrega. Después del trabajo volví al apartamento ordenado y pequeño. Sorin estaba en el sofá, viendo la televisión. Su voz era impaciente. ¿Por qué llegas tan tarde a casa todos los días? Nunca pasas tiempo conmigo. Me voy. Necesito estudiar para el examen de admisión. La voz de Sorin era burlona. ¿Qué? ¿No se suponía que debías pagar mi deuda? ¿No dijiste que me amarías pase lo que pase? Lo miré a los ojos con calma. Sus ojos penetrantes con una claridad sin precedentes. Sorin se estremeció bajo mi mirada. De alguna manera. Habló lentamente. Aunque no lo hagas, no pasa nada. Quiero decirte algo. En realidad, casi seguro. Soy de la familia Zane. Sonreí levemente.
Lo interrumpí. Ya no quería saber la verdad. Terminemos. Sorin se quedó paralizado. Entonces la ira se apoderó de él. ¿Por qué? Porque soy pobre. ¿Eres como los demás? ¿Solo te interesan los novios ricos? Sí. Me gusta el dinero. A la gente le gustas pobre. Eres insignificante, no eres digno de estar conmigo. Una cartera despiadada que no se merece. ¡Qué lástima! Sorin discutió conmigo sin parar durante 3 días. Disculpándose. Pidiendo perdón. Incluso durmiendo en el pasillo. Ya que el apartamento era mío. Lo eché. Finalmente odiando cumplir donde suspiraba. El joven amo se volvió loco y pateó mi puerta. Me maldijo por miope y ruin. Dijo que me arrepentiría para siempre. Luego desapareció de mi mundo. Solo lo vi brevemente en las noticias de entretenimiento. Sayón y otros. Sorin y Gigi aparecían juntos en público constantemente. Los tabloides inundaron sus chismes. Pero cuando los periodistas los entrevistaban, Gigi decía tímidamente: «Le estás dando demasiadas vueltas». Sorin y yo solo éramos amigos de la infancia. Sorin se paraba a su lado. La miraba con dulzura y calidez. Sonreía sin decir palabra. Su ambigua cercanía alimentaba una interminable especulación. Finalmente odiar cumplía mi obsesión. En una subasta, Sorin compró un collar deslumbrante para Gigi a un precio astronómico. Confirmando su romance. Una pareja perfecta. Envidiosa para todos. Recordé el collar más caro que Sorin me había regalado en su vida, un juego de 3 cadenas de plástico en un puesto callejero. 50 yuanes. Se disculpó cuando tuviera dinero. Te conseguiré uno de verdad. En ese momento me conmovió. ¿Y si el plástico no fuera tan endeble? Lo habría usado todos los días. No estaba en la ruina. Simplemente pensó que no merecía sus cuidados. Dejé de prestarles atención a Sorin y Gigi. Pero sus noticias estaban por todas partes en mi teléfono. En la televisión, por correo electrónico. Incluso en la calle. Escuchado en conversaciones casuales. No era inmune a ello. A veces dudaba si merecía ser apreciado. Pero aunque mi mente vacilara, la vida tenía que continuar. Me pasaba el día estudiando para el examen de admisión para evitar pensamientos vanos. Incluso en la biblioteca gratuita, podía encontrarme con los antiguos amigos de Sorin. Una vez. Se hicieron pasar por pobres para cubrirlo. Ahora. Se burlaron de mí. Me decían cosas como si fuera materialista. Ambiciosa y sin recursos. Y despreciable. Mantuve la cabeza gacha. En silencio, no podía permitirme una confrontación. Quizás se aburrieron de mi propuesta. Pronto se fueron. El año siguiente. Aprobé mis exámenes. Y mi ánimo mejoró como nunca. Me di cuenta de que el progreso académico superaba todo mi resentimiento y miedo. El dinero que había ahorrado trabajando duro para pagar la deuda de Sorin todavía me servía de colchón. Y el nudo del estrés por fin se aflojó. Entonces, en el peor momento, recibí una llamada de mi casera. Dijo que ya no me alquilaría el apartamento porque su hijo lo necesitaba para su boda. Al principio, no le di mucha importancia hasta que el casero me preguntó con vacilación: ¿has ofendido a alguien? Eres una mujer joven. Tienes que tener cuidado. Puedo ayudarte a encontrar otro lugar. Me quedé paralizado un momento. De inmediato pensé en Sorin. Tía. Pasó algo con la casa. No te culpo. El edificio era viejo. Estaba previsto que lo demolieran. Si el casero no me hubiera echado, probablemente la demolición no se llevaría a cabo. El casero parecía culpable mientras yo empacaba y me iba. Sentí poca emoción. Estaba a punto de empezar la escuela. Y ya había conocido a alguien con quien quería pasar el resto de mi vida. Ordenando mis pensamientos. Descorrí las cortinas.
La luz del sol era perfecta. Y puse mis macetas en el balcón para disfrutarla. De repente vi un Bentley extraño aparcado abajo. Casi al mismo tiempo. La ventanilla bajó, revelando un rostro que menos quería ver. Sorin salió solo. Me sonreía. Me giré de inmediato y cerré todas las puertas y ventanas, temiendo que se acercara y me molestara. Si hubiera estado embarazada, no habría tenido miedo en absoluto. Al poco rato se me escapó un lamento. Se oyeron golpes rítmicos en la puerta. Apreté el teléfono con fuerza. Le escribía mensajes a mi marido frenéticamente, diciendo ¿qué tal? Una disculpa. Explicando la situación, respondió al instante. No te preocupes. Envié a alguien inmediatamente. Zane estaba de viaje de negocios, lejos del océano. No pudo venir solo. Solo consiguió que alguien lo ayudara. Aunque era una molestia para los demás, no me atrevía a arriesgarme. Me toqué el vientre hinchado y sentí una oleada de coraje. Afuera. Sorin rugió. Jill. Abre la puerta. Golpeaba sin parar, como si quisiera derribarla. No podía entender que nuestra relación había terminado. Entonces, ¿por qué seguía acosándome? ¿Intentaba desahogar su ira? ¿Humillarme? Esperé aterrorizada durante 3 minutos, hasta que oí voces desde afuera. Me acerqué sigilosamente al monitor de seguridad para escuchar a escondidas. Leo se rió entre dientes. Señor. No moleste a los vecinos. Hay una mujer embarazada dentro. Leo era compañero de Zane. Mi teléfono vibraba sin parar mientras Zane me enviaba mensajes tranquilizadores. Sonreí. Estaba a punto de responder, cuando oí a Sorin desafiar a Leo. ¿Eres el marido de Jill? Leo forzó una sonrisa. Intentó explicarlo, pero Sorin le dio un puñetazo. Salí corriendo, enfrentándome a Sorin. Sorin. ¿Cómo te atreves a golpear a alguien?, se burló Sorin. Por fin te animaste a aparecer. ¿Así que este es el chico con el que terminaste? No es guapo. Tampoco tiene futuro. Me examinó de pies a cabeza. Así vestido. ¿Te arrepientes de haberme dejado? Apreté los dientes y me contuve. Se acabó lo nuestro. Vete ya. Y le pedí disculpas. Leo intervino rápidamente. No hace falta. Señora. El rostro de Sorin se contrajo momentáneamente ante las palabras de Leo. Jill. Parece que solo mereces a alguien inferior a ti. Me quedé sin expresión. Sorin. Me equivoqué antes. Sus expresiones a menudo eran un poco burlonas. No eres solo un tacaño. Eres asqueroso. Podrido por dentro y por fuera. Nunca me he arrepentido de dejarte, solo de estar contigo. El rostro de Sorin se atrevió, podía ir más allá. Leo se interpuso frente a mí, protegiéndome. Sorin se tensó. A punto de explotar. Un olor a alcohol me impactó y me di cuenta de inmediato de que había venido borracho. Miró a Leo con enojo, amenazándolo. Muévete. Cuando la conocí, ni siquiera estabas presente. Leo dudó. Entonces me hice a un lado. Levanté la mano y le di una bofetada a Sorin. Su cabeza se giró bruscamente. Incredulidad en sus ojos. ¿Me pegaste? Esta bofetada es para Leo. Dije con calma. Llamé a la policía. Apenas hablé, llegó la policía. Señalé a Sorin, gritando. Oficial. Está alterando la paz. Agrediendo a la gente. Y conduciendo bajo los efectos del alcohol. Había marcado el contacto de emergencia de mi teléfono en el instante en que Sorin golpeó a Leo. Mi lista de contactos de emergencia solo tenía una entrada. El subdirector de la comisaría más cercana. Conocía a Zane, habían ido juntos al instituto. Rara vez llamaba a la policía.
Solo en emergencias. Sorin entró en pánico invisible. Está mintiendo. El subdirector tenía la cara fría. Ven primero a la comisaría. Le hizo un gesto a un agente cercano. Que envíe a alguien de control de tráfico. Hay un DUI. Sorin forcejeó. ¿Sabes quién soy? Soy de la familia Zane. El subjefe permaneció impasible. Ni siquiera los jefes de la familia Zane pueden morir borrachos. Una vez se llevaron a Sorin. Por fin exhalé. El subdirector preguntó con suavidad, Jill, ¿estás bien? ¿Alguna molestia? No se lo digas a Zane. Di que Leo se encargó del asunto. El agente fue cortés. Charlamos brevemente. Y me fui. Leo me ayudó a mover algunas plantas antes de partir. Finalmente Haddinguftelbey Apsey. Pude responder a los mensajes de Zane. Para el último. Estaba casi frenético. Lo llamé. Está bien. Probablemente solo quería llamar la atención. Leo lo ahuyentó. Está bien. Estaré en casa esta noche. Dijo Zane. Su lengua era fría, pero con un matiz de urgencia. Hice una pausa. ¿Tan temprano? ¿Tu jefe no te dirá nada? No. Ya he arreglado mis vacaciones. Te di un consejo. Pero sabiendo que no podía convencerlo, lo dejé así. No te quedes despierto hasta tarde. La criada preparará la cena. Asentí. De acuerdo. Te extraño mucho, esposo. Zane se rió entre dientes. Lo sé. Yo también extraño a mi esposa. Después de la llamada. Bionis, tras encontrarse con dolor, fue desterrado por completo. Regresé a mi estudio para trabajar en mi informe. Quedé embarazada inesperadamente. Ya estoy en el último trimestre. Y tuve que quedarme en casa de vacaciones. Por suerte. Mi asesor fue comprensivo. Al principio había considerado interrumpir el embarazo. Me asustó. Pero Zane me acompañó al hospital. Y cambié de opinión. No tuve padres y tener a alguien con quien compartiera lazos de sangre fue muy valioso. Zane respetó mi decisión por completo. Accedió a todas mis peticiones cuando cambié de opinión. Quería un estudio completamente equipado. En mediodía Zane encontró uno con todo lo que necesitaba y un gran ventanal. Estar con él era completamente diferente a la seguridad de Soren. Sencillo. Y feliz. En menos de una hora, el caso de Soren por conducir bajo los efectos del alcohol fue noticia. Le revocaron la licencia. Gigi no paraba de llorar en redes sociales. Insistía en que Soren no lo decía en serio. Ayer me peleé con Soren. Es todo culpa mía. Si no, no se habría emborrachado. Si estás enojado, enójate conmigo. Por favor. En cuanto salieron esas palabras, sus fantasmitas llenaron los espacios en blanco con todo tipo de fantasías románticas. Efusivamente contando su historia de amor. Me reí suavemente para mis adentros. ¡Qué risa! Si hubiera estado conduciendo borracho y hubiera atropellado a alguien, ¿seguirían enamorados de él? Esa noche. Zane regresó como siempre. Estaba acostada en la cama. Medio dormida, dormía. Cuando sentí vagamente que se inclinaba y me besaba. Al instante dirigiéndose con satisfacción. Estaba completamente despierto. Zane parecía arrepentido. Te desperté. Negué con la cabeza y lo abracé. Te extrañé mucho. Lo siento. No debí dejarte en casa. Solo llevábamos 2 días separados. Sus palabras me hicieron sentirme avergonzada de repente. Entonces sonó el teléfono de Zane. Un destello de irritación apenas perceptible cruzó sus ojos. Colgó con decisión, pero quien llamaba insistía. Creyendo que era trabajo, la persuadí. Contéstale. Cuando termines, vuelve y duerme conmigo. Zane me dio una palmadita en la cabeza con una sonrisa y salió al balcón.
Por alguna razón, lo seguí. Zane nunca se protegía conmigo. Y entonces escuché la voz de Soren saliendo del teléfono de Zane. Tío, tienes que ayudarme. Mi papá me va a matar. Me dio un vuelco el corazón. Y me agaché para escuchar a escondidas. El tono de Zane era tranquilo, no puedo ayudarte. Que vivas o mueras no me incumbe. Soren se quedó paralizado. Claramente no esperaba que Zane se mantuviera al margen con tanta frialdad. Tío. Sé que me equivoqué. Ya conoces mi situación familiar, mi padre incluso tiene un hijo fuera del matrimonio. Siempre ha sido infeliz conmigo. La voz de Zane era baja y mesurada. Soren. Algunas cosas son simplemente consecuencia de tus propias acciones. Tú mismo te lo buscaste. Algo pareció impactarlo. Me miró brevemente. Y yo inmediatamente me escondí tras el muro. Unos segundos después, Zane le habló a Soren en voz baja. Sus palabras apenas eran audibles. Me di la vuelta y me hundí rápidamente bajo las sábanas. Mi mente era un torbellino. Soren había mencionado una vez a un tío, alguien con un alto cargo en la familia. ¿Podría ser realmente Zane? Sin embargo, Zane nunca había dicho ni una palabra sobre sus asuntos familiares. Me incorporé bruscamente. Instintivamente puse una mano sobre mi vientre hinchado. De todas las cosas del mundo. ¿Podría existir esta coincidencia? La puerta se abrió con un crujido. Y Zane me vio sentada allí. Sorprendida. Jill. ¿Qué pasa? Lo miré. Te doy una oportunidad. Cuéntamelo todo. Zane se tensó visiblemente forzando una sonrisa. Jill, no quise que pasara esto. Esa alcancía se me cayó sin querer y se rompió, pero ya te compré una nueva. Mi expresión se endureció. Y no esperaba una revelación inesperada encima de todo. El tono de Zane era tranquilo. No sabía que eras novia de Soren. Su destino no me incumbe. Pero ¿por qué no me dijiste que terminó bajo custodia policial? Si lo hubiera hecho. Zane podría haber adivinado que tenía conflictos con Soren y podría haberle descontado el sueldo a Leo. Apreté los labios. Te preocupas demasiado. No. Zane me acarició la cara con suavidad. No le descontaré el sueldo a Leo. Solo estoy preocupado por ti. Mis padres se fueron hace años. Y mi relación con mis hermanos no es buena. Así que no te traje a casa, no quería molestarte. Se sentó en el borde de la cama. Me masajeaba las pantorrillas doloridas. Disfrutemos de nuestra pequeña vida juntos. ¿De acuerdo? Después de todo. Ya estamos casados en el papel. Sus palabras fueron cautelosas. Deliberado. Ya no estás obsesionado con Soren, ¿verdad? Lo estudié. Y efectivamente. La expresión de Zane se tornó lastimera y agraviada. Noté que los miembros de la familia Zane eran muy hábiles haciéndose los pobres. Tarjeta equivocada. Cuando descubrí que eras la ex de Soren, entré en pánico. Él confesó. No me di cuenta. Lo admití honestamente. Zane rió secamente. Dormiremos primero. Cariño. Siempre intentaba cambiar de tema. Ambos comprendimos que nunca lo había culpado. Nunca había mentido. Simplemente no me lo había contado todo. Cuando Zane apagó las luces y se acercó a abrazarme, de repente le aparté el brazo. Ve a dormir a la habitación de invitados. Eres el jefe de la familia Zane, ¿por qué no me lo dijiste? Todas sus excusas sobre que le preocupaba que el jefe lo regañara o que tenía mucha carga de trabajo eran falsas. Zane era el jefe. Zane entró en pánico. Intentó convencerlo para salir de la situación. Pero yo permanecí impasible. Vete a dormir. Estoy cansado. Zane hizo un puchero lastimero. Lo siento. Esposa. Mañana. Me arropó con cuidado y, antes de irse, dijo. Llámame si necesitas algo. No te enfades, te vas a enfermar.
Si no dejas correo. De verdad que me voy a enfadar. Nervioso. Por fin se fue. Pasé una noche tranquila. El bebé estaba tranquilo y no me molestó en absoluto. Cuando me desperté, la puerta se abrió de golpe. Apareció Zane. Traía el desayuno. ¿Comer aquí o salir? Últimamente. Tenía un antojo intenso, sobre todo me encantaban las brochetas picantes y el estofado. No sabía qué quería. Zane había preparado el desayuno con antelación. Comamos aquí. Después de cepillarme los dientes. Zane preguntó con cautela. Ya no estás enfadado conmigo, ¿verdad? Puse los ojos en blanco. ¿Estás bien? Supongo. Se apoyó en eso y dijo. No solo le dijiste que estaba bien, pequeño tesoro. Logró decirlo con esa voz suya fingida y fría. Apreté los dientes, pero no pude evitar sonreír. Después del desayuno, Zane sugirió que me quedara en el hospital el resto del embarazo. ¿Por qué? No está bien estar en casa. Aún falta más de un mes para tu fecha de parto. Estoy preocupada. Es mejor que alguien pueda cuidarte. Yo también me quedaré contigo en el hospital. Convencido. Empaqué y me mudé ese mismo día. A diferencia de lo que imaginaba. Zane había elegido un hospital privado. Reservado para los ricos. Me quejé en silencio de los capitalistas. Todos. Después de untarme aceite en la barriga, Zane se fue a trabajar al lado. La enfermera me acompañó a un nuevo recado. Inesperadamente, como era de esperar. Nos encontramos con Gigi. Gigi se quedó paralizada. Con los ojos abiertos. Jill. ¿Qué haces aquí? No estarás intentando presumir bajo el nombre de Sorin, ¿verdad? El encargado intervino rápidamente. Jiji, Adalalal, lo siento. Jill es una invitada distinguida. Jiji se burló. ¿Ella? Una caída. Mujer cazafortunas. Me tragué una respuesta para no maldecir delante del bebé. Jiji. No intentes llamar la atención. Y quería preguntarte cómo es que ya estás embarazada. Después de dejar a Sorin, ¿te acostaste con algún hombre rico y mayor? Instintivamente pensé en la cara y la edad de Zane, sí. Era 5 años mayor que yo. Pero no era viejo. Sé cómo es tu madre. Ves a todos a través de esa lente. La madre biológica de Gigi había alcanzado prominencia como amante, un secreto bien conocido. En una familia común y corriente. Habría sido una vergüenza absoluta. Sin embargo, ocurrió en la adinerada casa de Gigi. Le tocó la fibra sensible. Su expresión se ensombreció al instante. Se abalanzó sobre mí. Lista para atacar. Varias enfermeras corrieron a sujetarla. Me quedé quieta observándola con frialdad. Perra. Suéltame. No sabes quién soy, gritó Gigi. Resoplé para mis adentros. Todos somos iguales. Nadie es más noble que otro. Sorin se acercó corriendo. Gritando. ¿Qué haces? ¿No sabes que Gigi está embarazada? Las enfermeras. En pánico. Solté su agarre al instante. Gigi intentó abalanzarse sobre mí otra vez. Pero Sorin la agarró de la muñeca. Gigi. ¿Qué haces? Lo miró con incredulidad. Sorin. ¿No lo ves? Me está intimidando. La expresión de Sorin era impaciente. Gigi. Ya está embarazada. La voz de Gigi se alzó. Estoy embarazada de tu hijo. Ya no quería presenciar su discusión y me di la vuelta para irme. Pero Sorin me llamó. Jill. Nuestro negocio aún no ha terminado. Lo miré sin palabras. Pensé que ya habíamos roto. Señaló a Gigi. Discúlpate con ella. ¿Por qué debería? Se burló Sorin. ¿Por qué? Porque soy más rico. Tengo un estatus más alto. Y más poder que tú.
Me di cuenta de que a Sorin realmente le importaba mi desdén por su falta de riqueza. Oh, no lo creo. El rostro de Sorin se oscureció y se amplió. Jill. ¿Crees que bromeo? Arrodíllate y discúlpate con Gigi. Y te perdonaré. Me froté la barriga. Profundamente irritada. ¿Quería que dejara a Zane? Gigi sonrió con suficiencia. Oh, oh. Sorin. No la culpes. La gente como ella es despreciable y debe ser despreciada para siempre. Llevo un bebé en el vientre. Le recordé. Sorin se acercó al vientre de Gigi. Haciéndolo alarde. Solo mereces gestar hijos de hombres humildes, yo soy el hombre. No era mío. Eso fue todo. Me hirvió la sangre. Él podía dictarme lo que yo podía hacer. Pero no a mi hijo. ¿Crees que solo porque te muestro respeto, puedes ponerte arrogante? ¿Qué demonios te crees? ¿Te atreves a hablar de mi hijo? Para ser sincero, has sido un fraude desde el principio. Sabía que eras de la familia Zane cuando rompimos. Detesto el engaño. ¿Te crees un emperador al que todos deben inclinarse? Estoy casado y tengo un hijo. ¿Podrías dejar de intentar imponer tu presencia delante de mí? Eres repugnante. Absolutamente repulsivo. La expresión de Sorin pasó de la sorpresa a la furia. Jill. Sé que finges serlo. No te culpo. Cúlpate mejor a tu ceguera. Sí. Estaba ciego. Aunque no fueras de la familia Zane. El momento en que pediste dinero prestado a escondidas. Debería haber terminado. No mereces amor. Nunca tendrás el corazón genuino de nadie. Su ira se desbordó. Aún así seguía asumiendo que solo estaba fingiendo. Arrepintiéndome de haber dejado a alguien tan deslumbrante como él. ¿Por qué iba a creer que engañarme y ponerme a prueba podría ganarme el amor verdadero? Gigi resopló. Jill. ¿Por qué siguen discutiendo? Sorin está interesado en mí ahora. La gente como tú no merece el amor verdadero. ¿De qué están hablando? Zane se acercó. Grito mientras aguanto. Hace un rato. Quería un poco. Pero él, preocupado por mí y por el bebé, no lo permitió. Ahora. Parecía ceder. Tío, no había previsto mi obsesión. ¿Qué haces aquí?, preguntó Sorin, asombrado. Zane se acercó a mí. Poniendo el helado en mi mano. No comas demasiado. Solo unos bocados. La expresión de Sorin se tensó. Tío, no había previsto mi obsesión. ¿Conoces a esta mujer? Zane me pasó el brazo por los hombros con naturalidad. Ella es tu tía. El aire se congeló. Me sentí distante. Me concentré en el helado frío. Delicioso. Y disimuladamente intenté darle otro mordisco. Pero Zane se dio cuenta. Cuidado con el estómago revuelto. Hice una pausa. Di un mordisco más. Y decidí parar. Por si me resfriaba. Dolería. Zane le quitó el helado. Y Sorin por fin recuperó la voz. Tío. ¿Estás bromeando? ¿No sabes que es tu ex? Zane lo miró. ¿Cuándo he bromeado yo? Estamos casados. Sorin entró en pánico. Sus ojos se enrojecieron al instante. Imposible. ¿Cómo podría gustarte una mujer como ella? Si es cierto. Su anterior apelación en la comisaría por Zane parecía ridícula. Sorin. Cuidado con lo que dices, advirtió Zane con suavidad. El temperamento de Sorin se encendió como nunca antes. No apruebo que estén juntos. Gigi parecía impotente. Miró a Sorin de mala gana. Sorin. Vámonos primero. Instó. Arrastrándolo. Temía que ofendiera a Zane. Ella nunca se enojó y Jill podría terminar con Zane. Sorin le enseñó a Gigi. Casi se cae. Piérdete.
Me exigió obstinadamente: Jill, dime que es falso. ¿Verdad? ¿Cómo podría interesarse en ti? Es real. Me preguntaba lo despreciable que debía parecerle a Sorin. Solo con mi apariencia. Era atractiva. Entré en una universidad prestigiosa y conseguí un programa de posgrado. ¿Se debía solo a mi pasado familiar? No pensé que me quedaría sin dinero en el futuro. Hace 2 años. 100.000 y parecías astronómico. Ahora. No. Durante mi primer año de posgrado, ya tenía una patente. Ganando buen dinero. No era que fuera incapaz, sabía que era excelente. Aunque Sorin intentara menospreciarme. No me sentiría inferior. Sorin se tensó. Insistió con terquedad. No apruebo que estén juntos. La expresión de Zane se ensombreció al instante. Sorin. No te pases. Sorin se armó de valor. Gritando. Zane. Cuando estaba con ella. Ni siquiera aparecías en la foto. No le importó que fuera pobre. Incluso me ayudó a pagar mis deudas. A ganar dinero. Y apóyame. Lo hizo por ti. Zane resopló. Así que sufrió todo esto contigo. ¿Y aún así vives de ella? Con razón tu padre todavía te desprecia. Sorin estalló de ira. Cállate. No lo entiendes. El amor disfrazado de prueba no es más que daño. Sorin nunca me amó. La única persona que le importaba era él mismo. Tiré de la manga de Zane y susurré, incansable. Sin decir palabra, Zane me levantó y me llevó lejos. Detrás de nosotros. Sorin gritó y se enfureció. Jill. Vuelve. No estás enamorado de mí. No me importa que estés embarazada de otra. Me aferré al cuello de Zane. Lo miré con una mirada que lo decía todo. ¿En qué demonios estaba pensando Sorin? Ni siquiera vio a Gigi. Su rostro estaba pálido como la muerte. Zane murmuró. No te preocupes por él. Yo me encargo. Y lo hizo con sencillez y sin piedad. Despojó a Sorin de su puesto. Le quitó todo lo que valoraba. Lo dejó sin influencia. No había margen para la resistencia. Aunque Zane era el cabeza de familia, no era la única autoridad. Sus hermanos mayores desempeñaban cada uno su propio papel. El padre de Sorin llevaba mucho tiempo descontento con este hijo de su primer matrimonio, dudando de sus capacidades. De no ser por la publicidad positiva que Sorin y Gigi aportaron a la familia, él ya habría salido hace mucho. Así, terminó la sesión de fusil guiad. El movimiento de Zane fue sencillo. Dejó a Sorin sin un ápice de dignidad. Sorin entró en pánico. Sus intentos de contactar a Zane aumentaron drásticamente. Pero Zane lo ignoró por completo. Se concentró solo en mí y en mi cuidado. Al final de mi embarazo, suspiro con el suave vino de alce. Me dolían las piernas a menudo. Y Zane a menudo dejaba de trabajar para masajeármelas. La noticia de nuestro matrimonio finalmente llegó a la familia Zane. El padre y la madrastra de Sorin vinieron a verme. La madre de Zane habló con amabilidad y autoridad. Cada palabra llegaba directo al corazón. Aunque su ascenso había estado lejos de ser honorable, ella realmente sabía cómo manejar a la gente. Reconocí de inmediato el calibre de la familia Zane, no tenía nada que ver con la moral. Sorin y Zane eran mundos aparte. Sorin se había atrevido a provocar a Zane con tanta arrogancia. La familia Zane iba y venía. Llevaban suplementos y regalos. Zane dejó escapar un suspiro. Sin embargo, dijo con firmeza. Llévate todo esto. Nada de esto es para que lo use mi esposa. Lo miré confundido. Me explicó. No es seguro. Nunca había confiado en estos parientes. Ni un poquito. No presioné más y cambié de tema. A medida que se acercaba mi fecha de parto, me sentía cada vez más incómoda. Ni siquiera podía concentrarme en la lectura.
Quizás no había sufrido mucho antes. Pero las dificultades tardías habían llegado. El único consuelo era que mi vientre seguía sin estrías. Incluso me pregunté si mi madre se habría sentido igual al darme a luz. A pesar de la atención de Zane, Sorin encontró su oportunidad. Al verlo me quedé atónito. Sus labios se agrietaron. Su mirada desesperada. Se movió y me agarró. Jill, lo lamento. ¿De verdad? ¿Te vas conmigo? Lloró. Las lágrimas me corrían por el cuello. Sentí asco hasta el punto de sentir una repugnancia que me erizaba el cuero cabelludo. No me importa que tengas un hijo con Zane ni siquiera. De acuerdo, suplicó Sorin. Y forcejeé con fuerza. Me tapó la boca. Suplicando, dejó escapar un suspiro bajo. Silencio. No te haré daño. Trataré a tu hijo como si fuera mío. Deberías perdonarme, pero no entendía el amor. He visto a tanta gente acercarse a mí pidiendo dinero que pensé que eras igual. Le di una bofetada. Fuera. No olvides que me perseguiste. ¿Qué quiso decir? Lo estaba persiguiendo a propósito. ¿Estaba loco? Sorin se quedó paralizado un instante. Luego di marcha atrás. Fue idea de Gigi. Le preocupaba que una cazafortunas me engañara. Ella inventó esta prueba. De hecho, tenía la intención de confesarme ese día. Pero tú rompiste conmigo primero. Siguió hablando. Culpando a todos menos a sí mismo. Me reí. Sorin. Eres aún más despreciable de lo que imaginaba. Su rostro palideció como el papel. Murmuró. Nunca te he olvidado. Solo quería que te arrepintieras. Sin embargo, no estaba dispuesto a arriesgar lo único que le garantizaba seguridad en la familia Zane. Sus teatralidades y las de Gigi habían sido solo para mí. Verme con el hijo de otro hombre lo hirió profundamente, pero aún así. A él no le importó. Sorin. Eres arrogante. ¿Qué te hace pensar que podrías volver a quererme? Por favor, perdóname. Te lo ruego. No puedo vivir sin ti. Podemos empezar de nuevo. Jiji, entonces suspiraste. Separada de él por la pérdida de su hijo y su despido. Nunca lo había amado, solo el poder que su nombre le otorgaba. Solo ahora Sorin comprendió quién importaba de verdad. Nadie lo aceptaría sin nada. Estás loco. Dije. Ya no podía racionalizar su mentalidad. Antes. Quizás lo habría excusado por desahogar su ira. Ahora. Acabo de ver la locura. Antes de que Sorin pudiera decir nada más, Zane irrumpió. Su bota golpeó a Sorin en el abdomen. Lo agarró por el cuello y lo estrelló contra la pared. Y le dio un puñetazo. Zane estaba furioso. Normalmente era afable y juguetón conmigo. Nunca lo había visto tan enojado. No intenté detenerlo. Una vez que Zane se desahogó, su ira se calmó. De repente sentí un dolor agudo en el vientre. Me quedé en blanco. Zane. Me duele la barriga. Me vertieron un líquido tibio entre las piernas. Había roto aguas. Zane entró en pánico. Soltó a Sorin. Y me levantó sin dudarlo. Gritando. Doctor. Que alguien llame a un médico. Mi esposa está de parto. Sorin nos siguió a trompicones. Pero Zane no tenía tiempo para él. Jill. Todo va a estar bien. No tengas miedo. Al escuchar las palabras de Sorin, casi creí haberlo escuchado mal. Había preocupación. Incluso miedo. En sus ojos, un sentimiento sorprendentemente irónico. Zane me tocó la cara. Me tranquilizaba sin parar. Todo está bien. El doctor es excelente, estarás bien. Claro que sabía que estaría bien. Zane y yo nos preparamos meticulosamente. Zane me acompañó durante el parto. Sorin intentó seguirme, pero el médico se lo impidió. Se quedó mirando impotente.
El parto fue inesperadamente suave. En menos de 1 hora, nació nuestra hija. Casi 3 kilos. Su nombre ya estaba decidido. Zane dijo. Como era mía, debería llevar mi apellido. Nombre completo, Teresa. Apodo, Teresa. Zane por fin se relajó. Visiblemente aliviado por el peso controlado. Sosteniendo a nuestra hija. Reía y lloraba, perdiendo toda su compostura habitual. Toqué su pequeño puño. Maravillado por el milagro de mi propio hijo. Conectados por la sangre. Hasta que pude caminar solo. Nunca volví a ver a Sorin. Incluso olvidé su existencia. Zane lo mencionó él mismo. Han enviado a Sorin al extranjero. No volverá a molestarte. Le expliqué que no le hizo daño al bebé ese día. Zane asintió. Presionando su frente contra la mía. Sus ojos se llenaron de un miedo persistente. ¿Sabes lo asustado que estaba? ¿Y si algo le hubiera pasado allí? ¿Y si Sorin realmente le hubiera hecho daño? ¿Qué habría hecho? Siempre suponía lo peor de los demás. Incluso aquellos con lazos de sangre. En el mundo de Zane, solo estaban su esposa, su hija y todos los demás. Sonreí. Oh. Estoy bien. Justo coincidió con mi fecha de parto. Después de dar a luz, Zane redujo las grabaciones de vigilancia e incluso despidió a algunos empleados. Le aterraba que si hubiera actuado demasiado tarde, las consecuencias habrían sido impensables. Nunca había visto a Zane así. Incluso mucho después. Ese miedo aún persistía en él. Zane, qué suspiro sofocante. ¿Recuerdas la primera vez que nos conocimos?, le pregunté. Sonrió. Por supuesto. Casi haces estallar el laboratorio. Y mi compañero casi lloró del susto. La expresión de Sorin delató un silencioso lo sabía. De hecho, me di un reactivo. Compañero de clase de Zane, quien también fue mi mentor. Lo vieron y entraron corriendo, dando tumbos presa del pánico. Yo también estaba aterrorizada. Y después. Nunca volví a poner un pie en un laboratorio de química. Si de verdad hubiera explotado. Todo el edificio habría estallado. Dije. Me consolaste con calma en aquel entonces. Diciendo que fue un accidente. Bueno. Esto también fue un accidente. Zane suspiró con impotencia. Es diferente. Eres la persona más importante para mí. Se me ablandó el corazón. Le revolví el pelo. Está bien. Ya pasó. Lo persuadí un buen rato, hasta que finalmente se relajó. La vida en el centro de cuidados postpatrimoniales era aburrida. Y me estaba volviendo loca. Zane no me dejaba hacer esto ni aquello. Me trataba como a un objeto frágil. Finalmente no cumplí mi promesa. Tras el confinamiento volví a la escuela a toda prisa. Antes y después de dar a luz. No había cambiado mucho, la mayoría ni siquiera lo notaba. 1 año después. Por fin me gradué. En la ceremonia de graduación, recibí un ramo de rosas de un remitente anónimo. El rostro de Zane se ensombreció al instante. Sonreí. Dejé las flores al borde del camino. Y lo dejaron fuera. Lo siento. No puedo aceptar esto. Zane sostenía al bebé en un brazo y mi mano en el otro. Sin darse cuenta de que Soren estaba detrás de él, Soren se agachó para recoger las flores. Nos miraba con una expresión desolada. Incluso si lo hubiera notado, habría fingido no verlo. Nunca me quedo en el pasado. Ni perdono a la ligera. Lo malo está mal. No hay excusas. Fin. Mi amor de la infancia jugaba al baloncesto en la cancha. Y lo animaba desde la banda. Pero él pensaba que hacía demasiado ruido. Más tarde. Cuando la novia de mi novio de la infancia gritaba y vitoreaba desde la banda. Mi novio la miró con lástima y le dijo que se cuidara la garganta. Durante el partido de baloncesto. Todos pensaban que estaba allí para animar a mi amor de la infancia.
Sin embargo, cuando el equipo contrario marcó un gol, aplaudí y vitoreé. En cuanto llegaban las vacaciones de verano, los 4 amigos de la infancia nos reuníamos en casa de Hank para ver películas de terror. Este año había una persona más, la novia de Hank. Selene. He perdido la cuenta de cuántas veces Selene ha gritado. Cada vez que aparecía una escena de miedo, Selene lanzaba un grito de terror. Después de que terminaba la película, Selene seguía conmocionada y acurrucada en los brazos de Hank. Han sonrió y la rodeó con el brazo, dándole suaves palmaditas en la espalda y consolándola con ternura. No tengas miedo. Todo esto es falso. No pasa nada. Me senté en la esquina del sofá y giré la cabeza para mirarlos desde el otro lado. Tenía los ojos doloridos e hinchados. Cuando los 4 empezamos a ver películas de terror juntos, solía tener tanto miedo como Selene y gritaba a todo pulmón. Pero Han me miraba con asco y decía, ¿de verdad es necesario tener tanto miedo? Eres tan tímida. Eres realmente inútil. Me senté a un lado sintiéndome ofendido, casi sin poder contener las lágrimas. Más tarde, vi cientos de películas de terror y finalmente me volví inmune a esas escenas aterradoras y ya no gritaba de miedo. Pero Hank ya había ido a demandar a Selene, quien también gritaba de miedo. Una punzada de tristeza me invadió el corazón. Resultó que Hank no era incapaz de consolar a los demás. Simplemente no quería consolarme. Cuando tenía 12 años me di cuenta de que me había enamorado de Hank. Pero nunca tuve el valor de confesarle mis sentimientos a Hank. Tenía miedo de que si lo confesaba y fracasaba, ni siquiera podríamos ser amigos. Así que solo pude hacer todo lo posible por seguir los pasos de Hank. Ir a la misma escuela que él. Y esperar quedarme a su lado. Apenas un mes antes de las vacaciones de verano, finalmente me decidí a confesarle mi amor a Hank. Como resultado, Hank nos invitó primero y anunció su relación con Selene en la cena. Y Selene es mi compañera de la universidad. De hecho, se conocieron gracias a mí. No sé cuándo se cayeron bien. Solo sé que esa noche me tapé con la colcha en el dormitorio y lloré toda la noche. Después de terminar la película, los otros 2 amigos de la infancia, Frank y Sally, sugirió ir a comer a la parrilla. Así que fuimos al restaurante de barbacoa de abajo. Sin embargo, Frank y Sally también eran pareja. Me senté entre las 2 parejas. Me sentía como una luz brillante. Sobre todo cuando vi a Hank y Selene acurrucándose y susurrándose. El dolor en mi corazón se hizo aún más profundo. A mitad de la comida, Frank sugirió de repente, ¿qué tal si vamos mañana al parque de atracciones? Hace tiempo que no vamos. Está bien. Está bien. Hank. Vamos mañana. Selene agarró el brazo de Hank con entusiasmo. Bueno, cumpliste mi obsesión. Iremos mañana. Hank la adoraba y le revolvía el pelo a Selene. Al principio pensé en negarme. Pero Sally dijo que tenía muchas ganas de ir conmigo. Y no pude soportar rechazar a esta buena amiga. Así que acepté a regañadientes. Solo saldremos a jugar juntos. Siempre y cuando no vea a Hank y Selene. Desafortunadamente, ya lo hemos cumplido. Me sobreestimé. Aunque Sally insistía en que hablara, no podía ignorar la forma en que Hank y Selene se tomaban de la mano y tenían intimidad. Más tarde, Hank y Selene fueron a subirse solos a la montaña rusa. Y también me di cuenta de que Frank quería estar solo con Sally. Pero no lo dijo por mí. Así que puse como excusa que necesitaba ir al baño. Les dije que siguieran jugando. Y la dejaron sola. A veces envidio mucho a Sally. Resulta que la persona que le ha gustado desde pequeña también la quiere. A diferencia de mí, que he cumplido mi obsesión. A quien solo ignoran y detestan. Por fin, rumbo a Feldlaer. Me detuve en una heladería del parque de atracciones. Miré el menú y pedí directamente un helado de chocolate al dependiente. Tomé el recibo y esperé al otro lado.
A mi lado había una tía elegantemente vestida que también estaba con un niño pequeño de cara redonda. También querían un helado de chocolate. Pero el dependiente les dijo que los conos de helado de chocolate estaban agotados. La tía, con paciencia, le pidió al niño que eligiera otro. Pero el niño negó con la cabeza. Él tampoco armó un escándalo. Simplemente se secó las lágrimas de sus hermosos ojos grandes con la mano cuando se le llenaron los ojos de lágrimas. Parecía muy ofendido. ¡Qué niña tan linda y lamentable! Le di el recibo a la tía. «Tía, aquí tienes». La tía se quedó desconcertada por un momento y me rechazó cortésmente. «No puedo aceptar esto. Es tan vergonzoso». «No importa. Que se lo quede». Extendí un poco más la mano con el recibo. Y la tía finalmente lo aceptó con algo de vergüenza. Luego dijo muy educadamente: «Y Curtis Girls, gracias. ¿Qué tal si te compro otro?» Pero negué con la cabeza. «No hace falta. Considéralo un regalo mío para este niño. Me gustan las cosas con sabor a chocolate. Y resulta que a este niño también le gustan. Se podría decir que tenemos algún tipo de conexión». En ese momento dejé escapar un suspiro. El dependiente sirvió el helado. La tía tomó el cono de helado de chocolate y le pidió al niño que me diera las gracias. El niño me miró con sus grandes ojos brillantes y dijo dulcemente: «Gracias, hermana». Al ver su sonrisa, de repente sentí que el cielo parecía haberse despejado. Más tarde, salí sola del parque de atracciones. Durante todas las vacaciones de verano. Preferiría ir a la biblioteca que volver a salir con ellos. Esta situación continuó hasta el comienzo del nuevo semestre. No fue hasta el feriado del Día Nacional que Sally me invitó a cenar. Solo entonces me di cuenta de que hacía mucho que no la veía porque intentaba evitar a Hank y Salim. Así que acepté su invitación. Mientras comíamos estofado, casi solo hablé con Sally e intenté ignorar por completo cómo Hank y Salim se demostraban su cariño. Pero Frank, estaba charlando con Hank, intervino de repente y me preguntó: «Yvonne, ¿por qué no has ido a la cancha de baloncesto últimamente?» Mi sonrisa se congeló. Después de que Hank y Salim se juntaron, dejé de ir a la cancha de baloncesto a ver jugar a Hank. Justo cuando estaba a punto de responder, Hank dijo de repente: «Es mejor que no vengas. Cada vez que vienes, eres tan ruidoso que me duelen los oídos». Miré a Hank en shock. Y me pareció oír el sonido de mi propio corazón rompiéndose. Cuando iba a la cancha de baloncesto a ver los partidos, siempre los animaba desde la banda. Después de que Hank y Salim se juntaran. Porque estaba triste y también pensé que ya no era apropiado animar a Hank, ya que tenía novia. Dejé de ir. Más tarde. Una vez, después de terminar una asignatura optativa, pasé por la cancha de baloncesto y vi a Salim de pie en la banda gritando y animando. Durante el descanso del medio tiempo, Hank le dijo a Salim con lástima: «Salim, ten cuidado con la garganta. Me romperá el corazón si te enfermas». Salim cogió la toalla y le secó el sudor de la frente a Hank. Sonriendo radiantemente: «Está bien. Solo quiero animarte». Hank la mimó y le dio un suave golpecito en la nariz a Salim. Se veía muy dulce. Me quedé allí aturdido. Me dolía terriblemente el corazón. Cuando animaba a Hank, él solo pensaba que gritaba demasiado y perturbaba su juego. Pero Salim gritaba con más frecuencia y más fuerte que yo. En comparación conmigo, ella era más bien una perturbación para su juego. Sin embargo, a Hank no le importó en absoluto y solo sintió pena por su garganta. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Y la cara me ardía de dolor. Decidí olvidarme por completo de Hank. Para no pensar en él, planeé sumergirme en el estudio en la biblioteca para distraerme. Creía que mientras no viera a Hank durante mucho tiempo, definitivamente podría olvidar mis sentimientos por él. Así que incluso cuando iba de camino a la biblioteca y pasé por la cancha de baloncesto, vi la figura de Hank. Fingí no verlo. Incluso silencié nuestro chat grupal con los 5 e ignoré cómo Hank y Salim demostraban su cariño. Pero me dolía muchísimo.
A menudo, tras haber fracasado tanto, decía. A mitad de la lectura de un libro, mis lágrimas caían sobre las páginas. Estaba tan distraído que pensé que había dejado un paraguas en mi cama. Pero en realidad, lo dejé en el dormitorio. Así que una lluvia torrencial me atrapó en la entrada de la biblioteca a altas horas de la noche. Miré el cielo nocturno lloviendo a cántaros y me odié en ese momento. Sabía claramente que Hank ya tenía novia. ¿Por qué seguía pensando en él? Incluso me quedé atrapada aquí por la fuerte lluvia y ni siquiera pude volver al dormitorio. ¿Por qué demonios me torturaba así? Justo cuando agachaba la cabeza abatido, me entregaron un paraguas negro. Miré hacia arriba, sorprendida por el paraguas, y vi a un tipo alto. La luz de la biblioteca iluminaba su atractivo y delicado perfil. Esta persona me resultaba familiar. Si no trajiste paraguas, puedes usar este por ahora. Llevé el paraguas aturdido. Justo cuando estaba a punto de darle las gracias, vi al niño correr hacia la noche lluviosa y desaparecer de mi vista. Pero me quedé atónito. ¿Me acaba de dar el único paraguas que tenía? Al mirar el paraguas en mi mano, por fin recordé quién era. Era un estudiante de último año de nuestra universidad. Leo también es un supergenio muy famoso. Conocí a Leo porque estaba en un curso profesional. El profesor nos mostró un vídeo de Leo representando a la escuela en una competencia y nos lo explicó. Este profesor nunca escatimó en elogios y a menudo elogiaba a Leo delante de nosotros. Mis compañeros de cuarto, que suelen navegar por el foro del campus, a veces hablaban de Leo y de los premios que había ganado. Cada vez que lo oía, me preguntaba cuándo podría estar tan en forma como él. Pero ahora no tenía tiempo para pensar en esas cosas. Lo que necesitaba era devolverle el paraguas a Leo. Así que revisé su horario de clases y descubrí que tenía clase mañana por la tarde. Así que decidí arriesgarme. Inesperadamente tuve hasta la sesión de Salt Lion. Tuve mucha suerte. En cuanto terminó la clase, lo vi salir por la puerta trasera del aula. ¿Solo devolvía el paraguas? Leo arqueó las cejas y me miró. Incliné la cabeza. Confundido. Claro que solo estaba aquí para devolver el paraguas. ¿Qué más podía estar haciendo? Pensé que tenía comida. Los ojos de Leo se curvaron en una sonrisa. Y su expresión de media sonrisa me hizo perderme en mis pensamientos. De repente me reí. Me sentí un poco avergonzado. Así es. En ese momento, Leo me dio el único paraguas que tenía. No debería devolvérselo sin más. También le debía un favor. Así que Leo y yo fuimos a la cafetería. Pero yo estaba indeciso. No sabía qué decirle a Leo. ¿Qué te gustaría comer? ¿Qué te gustaría comer? Leo y yo hablamos al mismo tiempo. Vi la leve sonrisa de Leo y no pude evitar reírme. Bromeé. Efectivamente. El mayor problema para los humanos siempre es qué comer. Al final, Leo tomó la decisión. Y elegimos el puesto de ollas calientes picantes. Tengo que decirlo. La elección de Leo me gustó mucho. Estaba planeando un estofado picante esta noche. ¿Qué te gustaría beber? Leo dejó la comida y me preguntó. Leche de soya con chocolate. Por favor. Respondí. Cuando Leo regresó, traía 2 botellas de leche de soya con chocolate en la mano. ¿Tú también bebes esto?, pregunté con curiosidad. Sí. También me gustan las cosas con sabor a chocolate. Leo puso una de las botellas de leche de soja a mi derecha. Me quedé impactado. ¡Qué casualidad! Pero no me gusta comer chocolate. ¿Es extraño? Inesperadamente. Leo negó con la cabeza. No es extraño. Porque me pasa lo mismo. Me quedé impactada otra vez. Hank siempre decía que no me gustaba el chocolate, pero sí las cosas con sabor a chocolate. Dijo que nadie era tan raro como yo. Pero ahora he encontrado a alguien con gustos similares. Y así empezamos a conversar. Charlamos sobre nuestras preferencias culinarias y nuestros estudios académicos. Leo explicó con paciencia todas mis preguntas.
Sus explicaciones fueron fáciles de entender. Admiré a Leo aún más. Esa noche. Estaba tan absorto organizando el contenido que Leo me había explicado que ya no pensé en Hank. Pensé que no volvería a ver a Leo. Pero inesperadamente me lo encontré en la biblioteca al día siguiente. Estaba cogiendo un libro de la estantería cuando de repente apareció a mi lado. Este libro no es para ti ahora mismo. Puedes leerlo cuando seas estudiante de penúltimo año. Antes de que pudiera reaccionar, Leo ya me había quitado el libro de la mano y lo había guardado. Rápidamente sacó otro libro del estante superior y me lo entregó. Lee este. Es más adecuado para tus cursos actuales. Tomé el libro y sonreí levemente. Gracias, señor. Cuando supe que Leo también venía a menudo a la biblioteca. Para facilitarme la tarea de pedirle ayuda con mis estudios, le pregunté si podía estudiar con él. Leo aceptó de inmediato. Así que la esquina noreste del tercer piso de la biblioteca se convirtió en nuestro lugar fijo para las discusiones. Había poca gente allí. Y estaba tranquilo. Lo cual lo hace ideal para hablar de tareas escolares. Leo fue realmente increíble. En resumen, pudo responder a todas mis preguntas con fluidez y fue extremadamente paciente. Además, Leo poseía amplios conocimientos. A veces, mencionaba cosas que yo ni siquiera conocía. Pero me gustaba mucho escucharlo hablar de ellas porque eran muy interesantes. Poco a poco, descubrí que Hank desaparecía de mi vida. A veces cuando pasaba por la cancha de baloncesto. Ya no buscaría su figura. Cuando estuviera sola, no pensaría en él como antes. Atribuí todo esto a mi dedicación al estudio. Para poder comer y dormir. Parecía que mi método estaba funcionando. Y fue muy efectivo. Pero me sentí muy relajado. Por fin ya no tenía que extrañar a alguien a quien no le caía bien. Cuando recibí un mensaje de Sally, todavía estaba en el dormitorio, preparándome para ir a la biblioteca a devolver un libro. Sally me preguntó si quería ir a ver el partido de baloncesto entre Hank y Frank por la tarde. Al principio, como acababa de vender mi obsesión, no quería ir. Pero oí a mis compañeros de piso hablando del partido de baloncesto de esta tarde. Hay un partido de baloncesto de nuestra universidad por la tarde. Es contra la Facultad de Informática. Tanto Hank como Frank eran de la Facultad de Informática y miembros del equipo de baloncesto universitario. Escuché que Leo iba a jugar. Cuando escuché su nombre, mi cuerpo se inclinó un poco involuntariamente. Y giré la oreja para escuchar con más claridad. ¿En serio? ¿No dijeron antes que Leo se iba a preparar para una competición? ¿Entonces no jugaría? Parece que el equipo no jugó muy bien antes. Así que llamaron a Leo para salvar la situación. Qué lástima que tenga una asignatura optativa y no pueda ir. ¡Ay! Yo también. Los dos compañeros de piso se fueron por separado. Pero su conversación despertó por completo mi curiosidad. Había visto la mirada seria de Leo cuando estudiaba. Pero nunca lo había visto jugar en la cancha de baloncesto. Así que respondí el mensaje de Sally. Iré. Sally me dijo que ya había reservado un buen asiento en la primera fila del gimnasio. Al llegar, vi a Celine y a su compañera de piso sentadas en la tercera fila. Fingí no verlas. Pasé por allí y me senté en el asiento vacío junto a Sally en la primera fila. En ese momento Sally estaba saludando a Frank en el área de descanso de abajo, a través de la barandilla. Con razón elegiste este asiento. Bromeé. Es un asiento genial. También puedes ver a Hank de cerca. Sally dijo con una sonrisa entrecerrada. Levanté las cejas. Entonces deberías haberle reservado un asiento a Celine. Sally resopló suavemente. No voy a hacerle eso. Miré a Sally y no dije nada. A Sally le disgustaba Celine incluso antes de que Celine saliera con Hank. En ese entonces, Celine me seguía todos los días. Decía que era su mejor amiga. Sally me dijo que tuviera cuidado con Celine. Pero no me lo tomé tan a pecho. Noté que cada vez entraba más gente al gimnasio.
Y estaba casi lleno. Pero por muy ruidoso que estuviera el gimnasio, no podía ahogar las voces de Céline y su compañera de cuarto, sentadas 2 filas más atrás. Céline. ¿Podría Yvonne estar aquí para ver el partido de Hank? Supongo que sí. Yvonne y Hank son amigos de la infancia. Es normal que ella venga a ver el partido de Hank. La voz de Céline no transmitía emoción alguna. Pero está sentada demasiado adelante. Tú eres la novia legítima y sigues sentada atrás. ¿En serio? La compañera de piso de Céline alzó la voz. Como si lo dijera a propósito para que yo lo oyera. Está bien. Ya me he acostumbrado. Lo que dijo Céline me hizo parecer que estaba molestando a Hank y causándole muchos disgustos. Pero después de que se juntaron, nunca había salido sola con Hank. Cada vez. Éramos 5. Y tuve que considerar la amistad entre nuestra familia y la de Hank, que duraba más de 10 años. No podía cortar por completo el contacto con Hank. Pero a menos que fuera absolutamente necesario, no le enviaría mensajes a Hank solo. Me sentí muy impotente. Pero tampoco quería discutir con ellos. El público del gimnasio de repente se puso nervioso. Y supe que Leo y los demás habían llegado. Ya se había puesto una camiseta de baloncesto blanca y verde. Parecía un joven radiante. Completamente diferente de su habitual comportamiento frío. En poco tiempo el juego comenzó oficialmente. Y la silenciosa cancha de baloncesto se llenó del sonido de la competición. Me quedé mirando a Leo durante todo el partido. Era el alma del equipo. Y los jugadores en la cancha seguían sus instrucciones. Pero a mitad del partido, el ritmo del equipo de nuestra universidad no era muy bueno. Y estábamos atrasados. ¿Por qué? Estaba un poco ansioso. Pero después de escuchar esto, Sally me miró extrañada. Yvonne, ¿hace mucho que no ves un partido? Incluso leíste mal el marcador. Estamos de este lado. Miré hacia la mano de Sally. Señalaba el marcador de la Facultad de Informática. Bueno. Hablábamos de marcadores completamente diferentes. Aparte de sonreírle a Sally con vergüenza. No pude dar otra respuesta. En la segunda mitad del partido, Leo y su equipo parecieron esforzarse más. Y el marcador se fue acercando poco a poco. Con un triple de Leo, nuestra universidad finalmente empató con la Facultad de Informática. Gran disparo. No pude evitar aplaudir. Y casi toda mi ansiedad desapareció. Pero Sally me miró con incredulidad. Yvonne. ¿Estás loca? El equipo contrario marcó. ¿Y qué animas? Y ahora que entró la pelota, estamos empatados. Disparó desde muy lejos. Fue un tiro realmente genial. Sin embargo, Sally no parecía querer soltarlo y seguía preguntando. No. Yvonne. ¿No me digas que apoyas al otro equipo? Bueno, me pillaron. El otro equipo es de nuestra universidad. Así que, por supuesto, los apoyo. Sally se quedó atónita. No estabas aquí para apoyar a Hank, respondí simplemente. No. Como Sally ya lo había notado, ya no lo oculté y animé directamente a Leo y a su equipo. Sonó el silbato. Y finalmente Leo y su equipo revirtieron la situación y ganaron por 5 puntos contra Hank y su equipo. Di un salto. Agarré a Sally. Y aplaudí a gritos. Genial. Ganamos. Pero cuando vi la cara triste de Sally, mi sonrisa se congeló al instante. Después de todo, Frank era su novio. Y debe estar triste porque perdieron el partido. Bueno. En un juego siempre hay victorias y derrotas. Puedes ganar el próximo juego. Guardé mi sonrisa y consolé a Sally. Sin embargo, Sally parecía a punto de llorar. Este es un partido de eliminación. No hay siguiente partido. ¿Eso significaba que Leo y su equipo aún tenían el siguiente partido? Me alegré en secreto por un momento. Solo sentí un poco de pena por Sally. Estaba tan triste. Pero seguía tan feliz.
Justo entonces Frank se acercó. Sally consoló a Frank a través de la barandilla. Y al final, fue Frank quien consoló a Sally. Pero esta escena me conmovió. Giré la cabeza y vi a Leo de pie al borde de la cancha de baloncesto. Me miraba. Esos ojos profundos estaban llenos de ternura. Como un imán. Me costaba apartar la mirada por mucho tiempo. Fue solo una mirada. Pero parecía que habían pasado miles de siglos. Si sus compañeros no hubieran llamado a Leo. Se me salió el corazón de la garganta. Sally ya no quería hablar con Frank a través de la barandilla. Así que me jaló para bajar a la cancha de baloncesto. Seguía absorto en la mirada cariñosa de Leo y no escuchaba en absoluto lo que decían Sally y Frank. Ni siquiera oí a Hank llamarme. Hasta que una botella de agua vacía apareció frente a mí. Miré a la derecha. Y no había nadie. Luego miré a la izquierda y vi a Leo caminando mientras me hacía señas con una botella de agua vacía. Sonriendo dulce y radiantemente. Le devolví la misma sonrisa. Y mi corazón latía con fuerza. «Yvonne». «¿Yvonne?» Sally me tiró de la manga. ¿En qué sueñas despierta? Vámonos. Es hora de cenar. Asentí con la cabeza vacía, pero no pude evitar mirar hacia donde Leo acababa de irse. Ya no había nadie. Y me sentí muy decepcionado. Los 5 fuimos a un restaurante de hot pot cerca de la escuela. Después de pedir los platos. Sally me preguntó de repente, «Yvonne, ¿en qué has estado ocupada últimamente?» «No estás a menudo». «He estado leyendo en la biblioteca últimamente». De repente Hank intervino, «Cuidado con convertirte en un ratón de biblioteca». Miré a Hank de reojo y le dije con calma, «Un ratón de biblioteca es mejor que alguien que reprueba un curso». Después de oír esto, la cara de Hank se puso roja al instante. Después de salir con Celine, estaba ocupado con citas todos los días. Así que no repasó mucho antes del examen final del semestre pasado y terminó reprobando una asignatura. Al principio, cuando Hank me llamó ratón de biblioteca, no quería prestarle atención. Pero cuanto más lo pensaba, más me enojaba. No sabía qué tenía de malo esforzarme tanto en estudiar. ¿Y por qué tenía derecho a reírse de mí por ser un ratón de biblioteca? Y ya no quería consentir a Hank. «Yvonne, ¿qué quieres decir?» Hank me gritó. Aunque Frank y Sally se sorprendieron con mi reacción. Frank aclaró las cosas rápidamente. Y Sally también intervino para ayudar. Celine no dijo nada de principio a fin, y solo me miró con expresión de desconcierto. Al ver el esfuerzo que Frank y Sally hacían por mediar, no quería complicarles las cosas a mis dos buenos amigos. Así que dejé de discutir con Hank. Pero cuando salí del baño, vi a Hank en la puerta. No quise prestarle atención. Así que lo ignoré y seguí adelante. Pero inesperadamente me bloqueó el paso. «Yvonne, ¿por qué animabas al equipo contrario durante el partido de baloncesto?» Al ver la cara de enfado de Hank, me sentí realmente confundida. Antes, cuando lo animaba, pensó que mi voz era demasiado fuerte. Ahora me preguntaba por qué animaba a otro. Cuando lo animaba a él, no le gustaba. Cuando no lo animé, se enojó. No entendía qué estaba pensando. ¿Qué tiene de malo animar al equipo de baloncesto de la universidad? Pero Hank era como una bomba de relojería. Y mis palabras fueron la mecha que lo activó. «Yvonne, ¿has olvidado que crecimos juntos desde niños? ¿No me animas a mí, sino a desconocidos?» Me quedé sin palabras. Así que Hank aún recordaba que crecimos juntos. Pero también recordaba que se había burlado de mí, y que me había odiado, su compañero de juegos de la infancia, incontables veces. «Hank, crecimos juntos desde pequeños. Pero no tienes derecho a pedirme que haga nada por ti. A quien quiero apoyar es a mi propia libertad». Hank se quedó atónito. Y ya no quería hablar con él. Sin esperar su reacción, me fui directamente
Al salir del restaurante de Hot Pot, Sally me preguntó en secreto qué había pasado y por qué de repente me había comportado así con Hank. No sabía cómo explicarle todo esto. Así que le dije a Sally que no preguntara. Después de un rato, recibí un mensaje de Leo. Leo dijo que iba a participar en un concurso en la provincia y que no podría ir a la biblioteca durante unos días. Regresé al dormitorio en trance. Aunque seguía yendo a la biblioteca para estudiar por mi cuenta, a menudo me quedaba mirando fijamente el asiento vacío frente a mí. La añoranza de Leo ocupaba toda mi mente. Y parecía que estaba perdiendo la motivación para estudiar. Es más, actualicé la sección del momento 800 veces. Pero Leo seguía sin tener noticias. No me atreví a enviarle un mensaje por mi cuenta, por miedo a molestarlo durante la competición. Fue Hank quien me envió varios mensajes. Me dijo a qué hora irían a la cancha de baloncesto a practicar y me pidió que fuera. Por la noche. Me preguntó si había comido. Y como todos habían quedado para una barbacoa, me invitó a ir otra vez. No sabía qué tramaba. Al final, solo le respondí una frase. Estoy ocupada leyendo libros y no tengo tiempo. Más tarde, cuando me volvió a enviar mensajes privados parecidos, lo ignoré y lo bloqueé en silencio. Así que Hank se dirigió a nuestro chat grupal con los 5. Pero ya había silenciado ese grupo hacía mucho tiempo. Hacía siglos que no lo revisaba. Y no había forma de responder. Por mí habiendo cumplido mi obsesión. La única función de mi teléfono ahora era comprobar si Leo había actualizado sus momentos. Si no, revisaba sus momentos anteriores. Sin embargo, Leo tuvo muy pocos momentos en el pasado. Solo hubo unos pocos. Y terminé de revisarlos rápidamente. Pero después de varios días, no solo no hubo movimiento en los momentos de Leo. Pero tampoco había noticias suyas. Por mucho que extrañara a Leo, seguía intentando concentrarme en la lectura. Porque esperaba que cuando Leo regresara, viera que había progresado. Así que planeé buscar algunos libros más para leer con atención. Pero el libro que quería encontrar estaba en el estante superior. Y no pude alcanzarlo ni siquiera después de caminar de puntillas varias veces. Extendí la mano e intenté alcanzarlo con todas mis fuerzas. De repente una mano enorme apareció sobre la mía, y me quitó el libro que intentaba alcanzar. Me giré y vi que Leo estaba detrás de mí. Estábamos muy unidos. Y lo miré con la mirada perdida. Él también me miraba. Dime. Mayor. Sentí como si se me atascaran tantas palabras en la garganta. Quería decirlas. Pero no sabía por dónde empezar. Emoción. Exaltación. Un aleteo en mi corazón. Incontables sentimientos brotaron de mi corazón, en un instante. Este libro es bueno. Vale la pena leerlo. Leo aún tenía 2 libros en la mano. Apiló el libro que acababa de llevarse encima de ellos y me los entregó juntos. Lean estos libros juntos. Y el conocimiento se comprenderá con mayor firmeza. Gracias, Señor. Sostuve estos libros con fuerza en mis brazos. Como si sostuviera un montón de tesoros. Hablamos de nuestras tareas escolares como siempre. Y también tomé notas mientras escuchaba, como siempre. Pero no pude evitar mirar a Leo de reojo y apartar la vista rápidamente. Por la noche Leo me preguntó si estaba libre y si quería ir a cenar juntos a la cafetería. Claro que estaba libre. Pero después de cenar, Leo me dijo que quería acompañarme de vuelta al dormitorio. Antes. Después de terminar nuestro estudio individual. También cenamos juntos varias veces. Pero Leo nunca se había ofrecido a acompañarme de vuelta al dormitorio. Pero hacía varios días que no lo veía. Y tenía muchas ganas de quedarme a solas con él un rato más. Mientras caminábamos, hablamos del partido de baloncesto de ese día. Mucha gente vino a verlo. El estadio estaba lleno. Y había muchísima gente animándolos. Pero Leo dijo. Aunque había mucha gente animándonos, solo quería oír tu voz. Me detuve en seco y me encontré con la cara seria de Leo. Vi que tenía las puntas de las orejas muy rojas.
Pero pensé que mi cara debería estar aún más roja que las suyas. Leo y yo nos juntamos oficialmente. Seguíamos yendo a la biblioteca todos los días para hablar de nuestras tareas y luego comíamos juntos. Después de cenar, a veces dábamos un paseo por el lago artificial. Y luego Leo me acompañaba de vuelta al dormitorio. Era una vida muy sencilla. Pero sentía una sensación de plena felicidad. Llegaron las vacaciones de invierno. Y Leo y yo nos reuníamos de vez en cuando en la biblioteca del centro para estudiar juntos. Cuando Leo no estaba disponible, estudiaba solo en casa. Hank subía y corría a mi casa todos los días. Pero me negaba a verlo. Más tarde me obsesioné conmigo misma. Estaba muy molesta. Y prefería ir a la biblioteca, que cada día estaba más lejos, solo para evitar a Hank. Antes del festival de primavera, Leo por fin tuvo tiempo libre. Cenamos juntos y luego vimos una película. Como tenía que ir a comprar los regalos de Año Nuevo con mis padres esa noche, él solo podía llevarme de vuelta. Me bajé del coche en la entrada de la comunidad. Me despedí de él a regañadientes. Lo vi irse. Y luego entré. Pero en cuanto entré a la comunidad, me topé de frente con Hank. Hank me miró. Su rostro estaba lleno de sorpresa. Yvonne, ¿estás con Leo? Parecía que Hank ya lo había visto. No oculté para nada la relación entre Leo y yo, y lo admití. Sí, estamos saliendo. ¿Por qué? Hank se acercó de repente y me tomó de la mano. ¿Por qué estás con él? Me sobresalté tanto que un dolor agudo me recorrió la muñeca al instante. Usé todas mis fuerzas para soltarme de Hank y retrocedí 2 pasos. ¿Qué otra razón podría haber? Claro que estamos juntos porque nos gustamos. Pero la persona que te gusta no soy yo. Estaba mirando mi muñeca ligeramente roja. Pero me quedé atónito al escuchar las palabras de Hank. ¿Así que lo sabía? Así que lo sabía todo. Lo aterrador era que claramente lo sabía, pero fingía no saberlo. Hank se acercó de nuevo y me agarró los brazos. Sus ojos llenos de súplica, Yvonne. En realidad me gustas. Me has estado ignorando últimamente. Y me siento muy mal. Después de escuchar las palabras de Hank, mis pupilas se dilataron de la sorpresa. ¿Era fascisafrénica? Retiré las manos rápidamente y retrocedí 2 pasos horrorizada. Manteniendo cierta distancia de Hank. Entrecerré los ojos y lo miré fijamente. En ese momento me pareció que no lo veía con claridad. ¿Y qué hay de Selene? Sabes que me gustas desde hace mucho tiempo. Si yo también te gusto. ¿Por qué estás con Selene? Hank se quedó allí atónito. Sus grandes ojos negros giraban desesperadamente. Como si estuviera pensando en algo. Pero seguía sin responder a mi pregunta directamente. Pensé que nunca me dejarías. Yvonne. Te he gustado durante tantos años. ¿Cómo pudiste dejar de gustarte de repente? Leo solo es una forma de ponerme celosa. ¿Verdad? Yvonne. Todavía te gusto. Hank estaba a punto de acercarse y tomarme la mano otra vez. Pero esta vez fui rápido de vista y de movimientos. Di un gran paso atrás y lo evité. Respiré hondo. El aire frío me llegó directo al corazón. Pero también me aclaró la mente. Hank. ¿Crees que estoy con Leo porque te tengo celos? Así que esta confesión tuya es solo para provocarme y hacerme competir con Selene por ti. ¿Verdad? No te gusto. Simplemente disfrutas la sensación de tener a otros en la palma de sus manos y luchando con uñas y dientes por ti. Hank temblaba ligeramente con el viento frío. Pero era más como si estuviera temblando después de que le quité el disfraz. Cuando perdí el filtro de simpatía por Hank. El pasado pasó ante mis ojos como un rollo de película. Escena tras escena. Cuando me gustaba Hank, una vez lo vi con mis propios ojos recibiendo una carta de amor de una chica y vino a presumirla delante de mí. También lo vi aceptar agua de otras chicas en la cancha de baloncesto mientras ignoraba la botella que yo sostenía en Madrás. En ese momento él sabía que me gustaba.
Pero pisoteó mi sinceridad y la manejó sin piedad. Hank divagó con un montón de explicaciones. Pero no escuché ni una sola palabra. Solo lo dejé con una frase. Hank. No quiero volver a verte nunca más. Lo bloqueé por completo. Lo único que no pude hacer fue impedirle que viniera a mi casa. Durante el festival de primavera, la familia de Hank vino a visitarnos en Año Nuevo e incluso se quedaron a cenar. Pero solo hablé con los padres de Hank y lo ignoré durante todo el proceso. Al principio Hank seguía intentando hablar conmigo. Pero al ver que lo ignoraba, sensatamente dejó de molestarme. Pensé que no volvería a tener tratos con Hank. Pero inesperadamente. Tras el inicio del nuevo semestre, Celine me invitó a salir sola, Yvonne. Hank quiere romper conmigo. Te lo ruego. ¿Puedes irte? ¿O podrías irte al extranjero? Tu familia tiene los medios para hacerlo. Siempre te he considerado mi mejor amiga, Yvonne. Por favor, ayúdame. Celine hablaba con lágrimas en los ojos. Pero yo permanecí inexpresivo. Mi estado de ánimo era muy complicado. Estaba enojada y muy triste, ¿en serio? ¿De verdad siempre me has considerado tu mejor amiga? El llanto de Celine cesó de repente. Y sus ojos estaban llenos de pánico. Después del festival de primavera, Sally se enteró por Frank de que había roto mi amistad con Hank. Así que vino a preguntarme qué había pasado. A mitad de nuestra conversación. Dudó un momento y me dijo algo. Una vez, Sally escuchó por accidente a Celine hablar mal de mí. Así que pensó que Celine era hipócrita. Y eso me recordó que debía tener cuidado con ella. En ese momento me llevaba de maravilla con Celine. Sally temía que la malinterpretara por intentar sonar discordante. Así que no se atrevió a decírmelo directamente. Así que empecé a recordar mis interacciones con Celine y finalmente descubrí algunas pistas. Al principio Celine no se acercó mucho a mí. Después de que pasara la mitad del semestre, empezó a sentarse a mi lado en clase. Y poco a poco nos fuimos conociendo. Una vez fui a la cancha de baloncesto a ver jugar a Hank y a los demás. Y Celine dijo que también quería ir. No le di mucha importancia y la llevé conmigo. Fue entonces cuando conoció a Hank. Más tarde, Celine siempre hablaba de Hank conmigo. Ya fuera intencional o involuntariamente. Mirando hacia atrás ahora. Debería haber intentado sacarme información sobre Hank. Así que cuando dominó todos sus pasatiempos y hábitos. Fue entonces cuando logró convencer a Hank. Ante mis preguntas, Celine no dijo ni una palabra. Pero ya lo entendí todo. Desde el principio. Me estabas usando para acercarte a Hank. Incluso cuando me animaste a confesarle esto a Hank, fue solo porque temías que descubriera tus intenciones ocultas con Hank. Si tratas así a todas tus supuestas mejores amigas. Entonces no tengo nada que decir. Pero de verdad quiero decirte que una vez te consideré un muy buen amigo. Me dolían un poco los ojos. Y una sensación de desolación me invadió el corazón. En el pasado consideraba a Celine una buena amiga. Así que le conté todo sobre Hank sin reservas. Incluso le conté el secreto más profundo de mi corazón, mi enamoramiento por Hank. Al ver que Celine permanecía en silencio, yo tampoco quería hablar más con ella. La dejé con una sola frase. En cuanto a Hank, ya no tengo nada que ver con él. Que sigan juntos o terminen no es asunto mío. Originalmente quería terminar el café de mi taza antes de irme. Pero el café ya estaba tan frío como mi estado de ánimo actual. Porque estaba frío. Simplemente lo dejé estar. Después de esa reunión con Celine, dejé de prestarles atención a Hank y a Celine. Leo había sido recomendado con éxito para estudios de posgrado sin presentar el examen de admisión. Yo también planeaba continuar mis estudios y cursar una maestría, concentrándome por completo en mis estudios. Al final del segundo semestre de mi segundo año, Celine dejó de venir repentinamente. Según mis compañeros de cuarto, se había tomado una licencia de la escuela. No fue hasta las vacaciones de verano, cuando salí a comer con Sally y Frank,
que ambos me dijeron que Céline estaba embarazada. Sí, no había cumplido mi incesto. Céline estaba embarazada de Hank. Claramente no había cumplido con mi incesto. Al principio del semestre, ambos seguían hablando de romper. ¿Cómo podía estar embarazada al final del semestre? Frank no entró en detalles. Y yo tampoco quería saberlo. Pero Frank me dijo otra cosa. Después de que los padres de Céline se enteraran de su embarazo, la llevaron a visitar a la familia de Hank. La familia de Hank sabía que Céline provenía de una familia común y corriente. Y siempre habían valorado una buena pareja y el estatus social. En realidad, no querían que Hank se casara con Céline. Los padres de Céline lo notaron y los amenazaron con que si no asumían su responsabilidad, armarían un gran alboroto. Los padres de Hank eran personas conocidas y respetadas que cuidaban su reputación. También temían que los padres de Céline causaran problemas por todas partes. Así que tuvieron que llegar a un acuerdo. Sin embargo, el conflicto entre las dos familias seguía sin resolverse. Y empezaron a discutir por los regalos de compromiso. Los padres de Céline exigieron una cantidad exorbitante a la familia de Hank. Pero al principio, los padres de Hank no aprobaron el matrimonio y no tenían intención de aceptarlo. Aún así, temían que los padres de Céline se portaran mal. Así que se preocuparon de inmediato. La razón por la que la familia de Céline pidió una cantidad tan alta de regalos de compromiso fue, en realidad, ahorrar dinero para que su hermano menor encontrara esposa. Después de escuchar a Frank contar esta dramática y sensacional historia, de repente me surgió una pregunta. ¿Le gustaba a Céline la familia de Hank, o a Hank como persona? Creo que a Céline le gustaba Hank. Pero también esperaba usar su pasado para superar las dificultades de su familia original. Así que cuando Hank le propuso romper, intentó por todos los medios quedarse con Hank. ¿Verdad? Fue como agarrar un clavo ardiendo para salvar su vida. Leo y yo anunciamos oficialmente nuestra relación y conocimos a nuestros respectivos padres. Pero cuando vi a la madre de Leo, me quedé realmente impactada. Resultó que era la tía que conocí en el parque de atracciones. Y ese niño era el hijo del hermano mayor de Leo. No me di cuenta de que Leo me había visto hacía mucho tiempo. Más tarde, fuimos juntos al parque de atracciones. Cuando llegamos a la entrada de la heladería, Leo se detuvo. Estaba sentado aquí solo ese día. Leo miraba hacia una mesa y sillas frente a la entrada de la tienda. Seguí su mirada y recordé estar sentado aquí solo ese día. Comiendo helado. Me siento solo y triste. Visitaré este lugar otra vez. Ya no estaba solo. Ya que estamos aquí, tomémonos un helado. Jalé a Leo para que hiciera un pedido. Ambos pedimos conos de chocolate y nos sentamos en los mismos asientos que la última vez. Después de terminar de comer. De repente Leo sacó una cajita de su bolsillo y me la entregó. ¿Qué es esto? La abrí con curiosidad y vi varios dulces dentro. Había chocolates duros. Caramelos de chocolate blandos. Malvaviscos rellenos de chocolate. Y caramelos de lava de chocolate. ¡Guau! Son todos bombones. Miré la cajita con sorpresa. Pero sin querer miré las palabras continuación. Escritas dentro del recuadro. ¿Por qué hay palabras aquí? ¿Qué crees que representan estos dos caracteres? Miré a Leo confundido. Luego en la caja. Y me vino una inspiración repentina, Yvonne. Leo, vaya, hay nombres. ¿Verdad? Leo asintió y sonrió sin decir palabra. Me quitó la tapa de la caja de la mano y pareció sacar algo de dentro. Miré más de cerca y descubrí que era un anillo. Se acercó a mí. Se arrodilló. Y me miró, Yvonne. La caja que tienes en la mano son los dulces que preparé para nuestra boda. Escondí el anillo en la tapa con la palabra continuación. Escrito ahí porque quiero decirte que no importa en esta vida. La próxima vida. O la siguiente. Mi amor por ti siempre continuará. Yvonne. ¿Te casarías conmigo? Me conmovió tanto que se me saltaron las lágrimas.
Me costó mucho calmarme y respondí con seriedad, palabra por palabra. Lo haré. No sé cuándo. Pero una gran multitud de turistas se había reunido a nuestro alrededor. Cuando dije que sí, hubo una ronda de aplausos. Leo me levantó y me dio varias vueltas. En el parque de atracciones. Magníficos fuegos artificiales se elevaron hacia el oscuro cielo nocturno. Como si celebraran por nosotros. En el futuro. Será como dijo Leo. No importa en esta vida. La próxima vida. O la siguiente. Nuestro amor siempre será infinito. La historia de Leo. Cuando estaba en segundo año, conocí a una chica en la cancha de baloncesto. A menudo me animaba desde la banda. Y cada vez controlaba el ritmo de sus ovaciones a la perfección. Lo que me motivó aún más a jugar al baloncesto. Verla gritar vamos con todas sus fuerzas y llena de vitalidad. No pude evitar sonreír. Esta chica era vivaz y un poco linda. Sin embargo, en el último mes del segundo semestre de mi segundo año, desapareció repentinamente. La chica que siempre la había seguido venía todos los días. Y el chico al que siempre había aclamado se hizo novio de esta chica. Sin verla, me volví un poco negativo con respecto a jugar al baloncesto. Mis compañeros de piso me llamaron varias veces. Pero no quería ir. No fue hasta las vacaciones de verano que acompañé a mi madre y a Finn, el hijo de mi hermano mayor, al parque de atracciones. Después de jugar en varias atracciones, Finn dijo que quería comer helado. Mi madre lo llevó a comprar algunas. Y yo fui a comprar entradas para la noria. Al volver, mi madre me dijo que los conos de chocolate se habían agotado. Y una niña muy simpática le dio el suyo a Finn. Miré hacia donde me señaló y descubrí que era la chica de la cancha de baloncesto. Estaba sentada en una silla frente a la heladería. Comía helado sola. Pero había tanta soledad en sus ojos. Lo cual desentonaba por completo con el ambiente alegre del parque de atracciones. Tampoco estaba tan animada como siempre en la cancha de baloncesto. Inventé una excusa para llevar a Finn a comprar malvaviscos. Pero en realidad, quería que Finn se los diera para hacerla feliz. Pero cuando regresé, la figura solitaria frente a la heladería ya había desaparecido. Esperaba con ansias volver a verla en el parque de atracciones. Pero por desgracia, afortunadamente, no nos volvimos a ver. No fue hasta después del inicio del nuevo semestre que la vi en la biblioteca y descubrí que venía todos los días. Dejé de ir a la cancha de baloncesto y, en cambio, iba a la biblioteca todos los días. Sentado en diagonal detrás de ella. A 3 asientos de ella. Una noche. Afuera llovía a cántaros. La vi parada en la puerta. Parecía que no tenía paraguas. No pude soportarlo. Así que le di mi paraguas. Cuando ella lo tomó aturdida, mi corazón empezó a latir más rápido. No me atreví a hablar mucho con ella y corrí directamente hacia la lluvia. Pero después de regresar al dormitorio, me sentí un poco arrepentido. Debería haberla acompañado de vuelta al dormitorio con el paraguas. Justo cuando pensaba en cómo usar el paraguas como excusa para conocerla. La vi fuera del aula. Estaba tan ansioso como una hormiga en una sartén caliente. Deseando que la clase terminara pronto. Por miedo a que se fuera. Pero no se fue hasta que terminó la clase. Solté un suspiro de alivio y también me di cuenta de que venía a devolverme el paraguas. ¡Qué extraño! ¿Cómo me encontró? Bueno. No importó. Lo importante era que tuve la oportunidad de conocerla. Así que aproveché para invitarla a comer. Y ella aceptó con una sonrisa. Hablamos mucho durante la comida. Resultó que era mi compañera de clase del mismo departamento. Resultó que también le gustaban las cosas con sabor a chocolate, pero no le gustaba comer chocolate en sí. Resultó que era muy linda cuando sonreía. Fue una lástima que todavía tuviera una asignatura optativa por la tarde. Así que nuestra comida fue bastante corta. Sin embargo, nos volvimos a encontrar en la biblioteca al día siguiente.
Provoqué deliberadamente un encuentro fortuito. Y usó el libro que tenía en la mano para iniciar una conversación. Inesperadamente. Me dio la oportunidad de estudiar con ella. Por fin pude hablar con ella cara a cara, abiertamente. Una noche al volver de la biblioteca. El capitán del equipo de baloncesto universitario se acercó a mí y me preguntó si podía reincorporarme al equipo para el siguiente partido. Resultó que nuestro rendimiento en la fase de grupos no fue bueno. Y justo cuando entramos en la ronda eliminatoria, conocimos a un equipo fuerte de la Facultad de Informática. Al principio, todavía tenía dudas. Pero cuando vi la lista del equipo de baloncesto de la facultad, acepté. Hank en la lista era el chico al que siempre animaba en la cancha de baloncesto. Admito que quería competir con Hank. También quería saber si Hank y yo estuviéramos en la cancha al mismo tiempo. ¿A quién animaría? Claro. El día del partido. La vi sentada en la primera fila del público. Para ser sincero, estaba un poco nervioso. Tenía miedo de que estuviera ahí para Hank. Pero también estaba un poco expectante porque hacía mucho que no oía su voz de ánimo. Sin embargo, en la primera mitad del partido, no la vi abrir la boca para nada. Y jugué un poco caóticamente. Estaba un poco decepcionado y un poco contento. No me animó. Pero tampoco animó a Hank. Pero podía sentir que me miraba. Esperaba que no fuera solo una ilusión. Hasta la segunda mitad del partido. Lancé un triple y empaté el marcador. La vi saltar de alegría de su silla. Por fin pude estar seguro de que estaba allí para animarme. Y desde ese momento escuché la tan esperada aclamación. Aunque el estadio entero estaba lleno de innumerables aplausos. Solo podía oír la suya. Al final, ganamos el partido. Me quedé a un lado y la observé durante un buen rato. Y finalmente esperé a que me devolviera la mirada. En el momento en que me encontré con su mirada, tenía muchas ganas de correr a abrazarla. Quería decirle que me gustaba. Pero de repente mi compañera me llamó. Lo cual me tranquilizó al instante. El lugar y el momento no eran los adecuados. Sin embargo, antes de irme al pasar junto a ella, la saludé. No dijo nada. Pero sonrió radiante y encantadoramente. Durante estos días de participación en la competencia, tenía la mente llena de ella. Así que al regresar, no podía esperar a encontrarla. Al ver que no podía alcanzar un libro, me acerqué rápidamente a ayudarla a bajarlo. Se dio la vuelta. Estábamos muy cerca, cara a cara. Incluso podía sentir el calor de su aliento. También vi la sorpresa en sus ojos. Entonces, cuando hablamos del partido de baloncesto ese día, le confesé lo que sentía. No dijo nada. Pero su carita se puso roja. Me armé de valor para tomarle la mano. Y no se negó. Estaba tan feliz de finalmente tener una relación formal con ella. Pero quería tener una relación formal con ella para toda la vida. Así que durante las vacaciones de verano, cuando se graduó de su maestría, le propuse matrimonio. Diseñé la caja de dulces de boda yo misma. Y también seleccioné personalmente los dulces. Eran todos los chocolates que le encantaban. También tenía una idea de cómo celebrar la boda. Solo esperaba su aprobación. Cuando dijo esas 3 palabras, me emocioné tanto que la abracé y me di la vuelta. Por fin tenía un compromiso de por vida con ella. El fin.